Pues apenas quedan unos minutos, 8 para que el reloj marque la 1 de la tarde aquí en la península. Mediodía en Canarias, tiempo de momento del mercado, tiempo para recibir a nuestros invitados. Nos acompañan aquí en la mesa Manuel Mendívil, CEO y co-CEO de Arcano Capital. Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Eva, gracias. Y también Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable Europa en Adbank. Gonzalo, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, llegamos, casi feliz año, un poco a mitad de mes, pero tiempo para hacer esa fotografía del momentum que estáis viendo. Manuel, ¿quieres empezar? Bueno, realmente lo que hemos visto yo creo que ha sido un respiro. Desde el punto de vista de las expectativas de inflación, el rally de anoche, que hoy todavía continúa en cierta medida, pero no creo que podamos hablar de un cambio de tendencia, no creo que podamos apoyarnos y realmente pues declarar victoria sobre los datos de inflación. De hecho, los datos han sido hasta cierto punto mixtos, ¿no? Del lado de bienes, del lado de servicios, y todavía tenemos fuerzas inflacionistas importantes, como son el plan de las tarifas, la fortaleza del dólar. Así que realmente creo que el mercado casi de rangos que hemos tenido en los últimos meses, yo creo que de momento sigue para quedarse. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Hay un factor siempre que es ese famoso 6 y pico de déficit en Estados Unidos y que complica bastante la ecuación. Imaginad dónde estaría la situación de Alemania económica si tuviese un déficit del 6 y pico, que por constitución creo que no pueden pasar del 0,30, 0,40. Entonces realmente eso complica bastante la ecuación y realmente pues hay poca visibilidad por parte de la Fed, porque hay poca visibilidad de lo que va a hacer el nuevo gobierno. Entonces esperemos que la metralleta dialéctica ya pare la próxima semana y que bajemos un poco el tono y la Fed tenga algo más de visibilidad, pero ante políticas que no están claras y muy poca previsibilidad, pues la Fed ha preferido también, como el resto que estamos haciendo, pues a ver por dónde van los tiros. Estamos apuntando la metralleta, porque esto es... Trump nunca ha dejado de no estar presente, porque ha estado todo el tiempo hablando, pero incluso en las actas de la FED no se le nombraba a él, pero sin embargo todas sus políticas sí se pusieron sobre la mesa en un escenario en el que además se está vigilando mucho, ¿no? Ese repunte inflacionario, el temor al impacto de esas medidas y la resiliencia, por otra parte, del mercado laboral, de nuevo, una vez más, la semana pasada. Con todo esto, ayer decías, ¿no? Ahora mismo, Manuel, ayer la fiesta repentina, ese repunte de Wall Street, ruido tal vez del momento, pero ¿cómo veis la visión de la economía con los datos que se tienen de Estados Unidos y, por lo tanto, las expectativas en torno a lo que podemos esperar por parte de Powell? Los datos es que va todo trapo. O sea, realmente pues una décima de empleo, están en pleno empleo, gastando mucho dinero el gobierno, pero realmente pues está todo sostenido. Entonces, ya lo que le faltaba a Powell es nombrar antes de que llegase a Donald Trump en las actas de la Fed, que recordad que en el anterior mandato era uno de sus fetiches y había la posibilidad o existía el debate de si se podía cargar al presidente de la Fed o no. Hay que recordar que el presidente de la Fed lo puso él. Y a los 2 años, pues aquella relación no iba por buen camino y Powell sigue ahí, con lo cual ya ponerlo en las actas de la Fed pues no sería una buena bienvenida. Pero en general todo es muy positivo, realmente darle la vuelta al mercado porque las cosas van muy bien es complicado. Entonces yo creo que hay muchas expectativas de qué puede suceder con esos mensajes en las primeras semanas. Hay que recordar que a Trump se le ha votado pues castigando la inflación de Biden y tampoco es una buena carta de presentación en que hay expectativas inflacionarias. Entonces no sé si hablará de energía, de control de precios, pero no puede a las primeras de cambio, digamos, defraudar a esos votantes. Con lo cual, a ver qué dice estas primeras 2 semanas. También es alguien a quien le gusta mucho buscar la aprobación de los mercados a su gestión. Tampoco creo que empiece y la empiece liando y que el mercado se ponga nervioso, con lo cual yo creo que todo lo que tenía que decir un poco altisonante lo ha dicho ya. Creo que conforme vayan avanzando las semanas el tono, espero por lo menos que vaya bajando. Y dices que crees que lo ha dicho, ya veremos a ver si ha dicho solo lo que ha dicho hasta el momento. Desde Arcano, ¿cómo lo veis? Porque el mercado ayer vio una décima mejor la inflación subyacente de lo que esperaba y fiesta. Sí, bueno, necesitábamos buenas noticias, ¿no? Ya era hora, pero es verdad que con pleno empleo, con una Fed neutral, con el consumidor norteamericano sin decepcionar, realmente siempre podemos contar con él,
es difícil pensar que vayamos a tener una tendencia inflacionista en el corto plazo. Realmente el riesgo viene del otro lado, el riesgo viene de que a mediados de año, a mediados del 25, quizá de cara al 26 incluso, pues que veamos un riesgo de subida de tipos. Esto es realmente la situación actual. Lo que sí que es cierto es que bueno, las dinámicas, sin lugar a dudas, vivimos demasiado el día a día y realmente lo que nos debería importar realmente es la dirección de la economía europea, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos tienen problemas del tipo adecuado, tienen un crecimiento demasiado fuerte y el riesgo que corren es un riesgo digamos, si realmente se implementan las subidas de tipos, pues que el frenazo en la economía fuera demasiado fuerte, que habría un repunte de la curva, que podría tener lógicamente su impacto en la economía y bueno, lógicamente en las hipotecas, etcétera, etcétera. Pero bueno, son los problemas, como digo, buenos desde el punto de vista de un banco central de intentar solucionar. En Europa tenemos problemas, desgraciadamente, mucho más graves. Tenemos el problema de un PIB que sigue siendo a nivel europeo deprimente respecto al 2008 comparado con Estados Unidos. Tenemos unas economías por porcentaje muy potentes en la eurozona, pero por crecimiento y perspectivas terribles, como son la francesa y la alemana. Tenemos realmente pocos catalizadores de crecimiento en Europa y yo creo que podemos vigilar la evolución de la inflación en Estados Unidos todo lo que queramos, pero lo cierto es que ahora mismo, desde el punto de vista europeo, la buena noticia es que, dado que existe tal consenso al respecto del sobredesempeño de Estados Unidos, que realmente ese consenso se equivoque y que tengamos un poquito de debilidad en Estados Unidos y un poquito de mejores noticias en Europa y que ese consenso que está tan en precio, pues haya que revertirlo. Yo creo que eso es lo que deberíamos soñar. Me ha gustado eso de tiene los problemas adecuados la Reserva Federal, porque claro, la radiografía, por continuar esa fotografía sobre la eurozona, porque ayer veíamos, se confirmaba, era una crónica anunciada, ¿no? Segundo año consecutivo de recesión en Alemania, bueno, hablando sobre la deuda también, ayer conocíamos esos volúmenes de deuda en Italia. A la hora de mirar la eurozona, en un ratito, bueno, media hora, vamos a ver las actas del BCE, su mandato en la estabilidad de precios, pero los últimos recortes iban acompañados sobre ese riesgo de mayor riesgo de debilidad de lo que ellos incluso esperaban. Gonzalo de Standby. Hombre, Trichet ya hubo uno y en esa salvaguarda de la estabilidad de precios pues se cometió un error ya hace años que todavía sigue siendo recordado, con lo cual tropezar dos veces sobre la misma piedra pues ya es demasiado y más en cosas tan importantes como la política monetaria. Pues sí, desafortunadamente el BCE, más allá de su mandato de precios, tiene las cosas bastante claras precisamente porque la situación es bastante más débil. Hablábamos de Alemania, se dan también las paradojas, cosas de los mercados, que el DAX está en máximos históricos. Y muchas veces pesan más el componente de los índices que la situación económica. Las compañías industriales no tienen el peso que tenían antes, tendemos a pensar que la situación industrial es negativa, pero entre las 3 o 4 compañías automovilísticas no suman ni la mitad de lo que suma SAP en el índice. Lo contrario a lo que sucede en España, aquí el sector servicios va muy bien, pero tenemos pocas cotizadas que digamos, representen a ese sector. Con lo cual tampoco se puede desviar demasiado la política monetaria de una economía a otra. Al fin y al cabo es importante lo que sucede en Estados Unidos y en nuestra política monetaria. Nosotros llevamos ya la bajada de tipos, hay que recordar que ellos han bajado a 100 puntos básicos, que no es poco, pero teniendo eso claro, la dirección de la política sí que no se puede desviar demasiado de la americana. Ahí hemos visto el tipo de cambio euro-dólar de 1,12 en septiembre a 1,02 y ya veremos qué pasa con la paridad. Pero bueno, en Europa yo creo que la clave está en Alemania, a ver qué sucede con las elecciones el mes que viene y sobre todo pues ese gasto público que es de las economías desarrolladas la única que realmente tiene capacidad para incrementar el gasto público sin poner en duda su solvencia. Entonces veremos qué sucede y yo creo que darle un poco la vuelta a esta situación depende en gran medida de lo que pueda hacer Alemania en próximos meses. Apuntabas del error Trichet. Por completar un poco esta idea, que Manuel apuntaba antes, los problemas adecuados para un
a un banco central. Ayer la Destatis, a la hora de poner el diagnóstico de recesión, menos 0,2 de Alemania, apuntaba problemas estructurales, problemas cíclicos, tipos altos, en un mensaje que parece que va ligado a necesito un recorte de tipos, pero claro, son muchos más los problemas. No sé hasta qué punto el margen para Lagarde, cuál es y hasta qué punto puede ayudar ese recorte de tipos con lo que falta, porque Trichet no, pero el informe de Draghi dice que hay mucho más que hacer. Margen para bajar tipos lo tiene, margen para realmente hacer lo que hace falta no lo tiene. Bueno, en primer lugar, tiene que bajar tipos sin lugar a dudas. Pero efectivamente el problema en Europa es muchísimo más complejo. No es, ojalá se pudiera solucionar con una bajada de tipos. Desgraciadamente eso pues no solucionaría el problema de productividad que existe en Europa, no solucionaría el problema de sobreregulación, no solucionaría el problema de la falta de competitividad de muchas de las industrias, del sector manufacturero. Sin lugar a dudas, podemos vivir del sector servicios durante un tiempo, y sobre todo las economías del sur, pero realmente Europa tiene problemas estructurales, no únicamente de, digamos, reactivación de la economía vía facilitar el acceso al crédito y a través de una política monetaria más flexible, menos restrictiva. Eso es, por eso yo creo que el trabajo de la FED es muchísimo más sencillo que en Europa. En Europa tenemos, desgraciadamente, problemas estructurales, no únicamente de política monetaria más adecuada o no a la situación económica. Con todo esto, porque el diagnóstico al final de ver el contexto, las incertidumbres y las perspectivas, ¿cómo miráis? Porque 2025 acaba de empezar, ¿no? ¿Cómo diseñáis esa estrategia a la hora de buscar esas oportunidades, a la hora de combinar renta fija, renta variable, esos elementos para diseñar esa estrategia? Bueno, de Europa a Estados Unidos la situación, por ejemplo, en cuanto a sectores cíclicos es bastante distinta. Autos había aguantado bastante bien el chaparrón hasta hace un par de trimestres o tres y también se ha venido abajo. En teoría los defensivos en relativo lo deberían de haber hecho mejor, pero también ha habido un castigo importante precisamente por el repunte de yields de los últimos meses. Entonces hay que vigilar la situación en Europa, digamos las dinámicas en Europa, pero con un rabillo del ojo también en lo que hace el 10 años americano, que es el que manda en todo lo referente a bond proxies y demás. Está ahí la situación de China, que China pues nos coge bastante más cerca que a Estados Unidos y dadas las características de las compañías europeas, el que China pudiese por fin levantar un poco la cabeza pues sería algo de ayuda. La situación en Alemania es muy difícil darle la vuelta porque estructuralmente no tienen la energía barata que tenían hace 4 años y eso no va a volver. Con lo cual echaría una mano en que la situación en China mejorara un poco. Lo de septiembre pues ha sido un primer guiño de que van a tomar algún tipo de... están tomando medidas, pero darle la vuelta a una economía como la China pues lleva sus meses. Con lo cual, algo de bajada de tipos, algo más de flexibilidad, un tema de regulación, sinceramente no creo que vayan a cambiar demasiado las cosas, pero en aquello que sí que está un poco, o que son posibilidades o probabilidades, que China nos eche una mano en algún momento de este año, pues empezaría por lo menos a equilibrar la situación entre partes positivas y partes negativas. Manuel, desde acá. Bueno, sin lugar a dudas el momentum y los flujos están en Estados Unidos. Por ahí es por donde puede venir la sorpresa y ojalá. Del lado europeo, lo cierto es que la macro a veces es más compleja que la micro y hay compañías que realmente lo están haciendo muy bien, tanto desde el lado de la renta fija como desde el punto de vista de los earnings, o sea, desde el punto de vista de renta variable. Yo creo que son malos tiempos para la gestión pasiva, si me permites. En la renta fija nunca han sido buenos tiempos la gestión pasiva, en la renta variable a veces, yo creo que ahora no es una de esas situaciones, porque efectivamente hay buenas oportunidades en determinados sectores y bueno, sin lugar a dudas el sector financiero puede ser uno de ellos. Desgraciadamente el sector de tecnología no lo es, aunque tenemos alguna compañía en Francia, etcétera. Pero bueno, yo creo que, desgraciadamente, apostar por una recuperación china, a mí me cuesta, digamos, considerarla o darle una probabilidad alta, pues porque tienen tantísimos problemas que llevamos tanto tiempo esperando. Casi solo desde el optimismo, no hay más. Efectivamente. Pero, o sea, yo sí estoy positivo alrededor de, digamos, desde el punto de vista de simplificar, alrededor de algo muy importante. Y es que los tipos de interés, la política monetaria,
del ECB en Europa, sin lugar a dudas, va a la baja. Aquí lo de menos es anticipar el quantum en el siguiente trimestre. Es mucho más importante la tendencia que acertar con los puntos básicos y exactamente la hora y el día donde eso va a suceder. En periodos donde los tipos de interés bajan y tenemos un crecimiento casi nimio, pero positivo, realmente es para estar positivos con los mercados. O sea, yo ahí sí que no apostaría en contra de los mercados, digamos, en contra de lo que es la política monetaria. Y me parece que, bueno, o sea, por ser algo optimistas, porque yo creo que nuestros televidentes pueden estar pensando, estos señores no sé qué van a hacer el resto del año porque están tan pesimistas que se podrían ir a casa y dedicarse a otra cosa. Bueno, pues no. Las oportunidades siempre están ahí. Las oportunidades siempre están, efectivamente, siempre hay un bull market en algún lado del mercado, eso hay que saber encontrarlo un poquito antes que los demás. Y del lado de Europa, yo creo que la bajada de tipos de interés nos da razones para estar optimistas. En este escenario, bueno, os quería preguntar ahora sobre los próximos catalizadores, pero antes tengo que hacerme eco de una noticia de última hora porque estamos señalando precisamente que estamos en temporada de resultados y acaban de publicar esos resultados de la gran banca americana que comenzaba ayer a rendir cuentas. Bank of America ha presentado un aumento del 112% en su cuarto trimestre hasta los 6.700 millones de dólares, cuarto trimestre de su año fiscal 2024, y que contrasta con los 3.100 millones de justo hace un año antes. Ese beneficio por acción, esas ganancias de diluidas se han disparado también un 134% hasta los 0,82 dólares, y los ingresos también han subido 15%, resultados que vuelven a batir expectativas una jornada después de haber visto precisamente esas subidas en los que se confesaban en la jornada de ayer. Volviendo al momentum del mercado, es momentum. Siempre decimos que la estrategia, ¿no?, va más allá del ruido y del instante de la jornada del día de hoy, pero bueno, ahora toca balance de 2024, cuarto trimestre, y sobre todo las perspectivas que van a tener sobre la mesa en un escenario que, por cierto, en los bancos va con los recortes de tipos, o, bueno, también ese escenario que puede cambiar en Estados Unidos. Pero quería preguntaros precisamente, ¿qué esperáis a la hora de esta campaña de resultados, a un lado y a otro del charco? Y sobre todo, ¿es el próximo catalizador o dónde creéis que va a estar el punto de atención? No creo que sea definitiva. Incluso sectores que lo venían haciendo bastante mal el último trimestre, es el caso en Europa de autos, y hay tanto malo metido en precio y las expectativas son bastante bajas que prácticamente no ha habido profit warnings este último trimestre. No creo que sean el elemento clave para mover el mercado, es más confirmar el posicionamiento de los inversores. Siempre, como suele suceder en toda temporada de resultados, habrá alguien que destaque por arriba o por abajo, pero no creo que vayan a destacar en cuanto a su relevancia como para que los inversores cambien la perspectiva. Es más reafirmar posicionamiento. Yo creo que la situación está bastante clara a los dos lados, los problemas son bastante distintos. Hablábamos antes de Europa de buscar cosas positivas, aquí la sobrevaloración no es un problema. Realmente cotizamos con unos ratios bastante menos exigentes que Estados Unidos, y cuando no cotizas con ratios exigentes, pues aunque los problemas más o menos se acumulen, tampoco hay demasiado donde corregir, con lo cual podemos ver un entorno complicado, pero esto tampoco se tiene por qué traducir en que los mercados, y de hecho el inicio de año pues tampoco está siendo, incluso es algo más positivo en Europa que en Estados Unidos por determinadas dinámicas. Entonces yo creo que serán, como suele ser casi siempre, el año pasado fue un año donde más o menos se cumplió el guión, no hubo noticias que alteraron el devenir del ejercicio, no relevantes. Quizás lo que pueda mover las expectativas de este año es aquello que no está en el guión, y hay que estar siempre ahí atento a lo que se pueda producir, pero en teoría, a principio de año las posiciones están bastante claras y yo creo que los resultados vendrán a confirmar ese posicionamiento. Sí, los resultados, los que vamos a estar viendo en los próximos días y semanas del 24 van a ser espectaculares. Yo creo que espectaculares del otro lado del Atlántico y positivos de este lado. En general, realmente ha sido un año que ha desafiado todas las expectativas y los pronósticos que había a principio de año, y realmente ha ido todo bien. O sea, no nos engañemos, realmente ha sido un año muy bueno, y tanto a nivel financiero, no financiero, los resultados van a ser buenos. Es cierto que es difícil apostar a que haya un
crecimiento adicional respecto digamos, a las tasas a las cuales hemos estado acostumbrados en el 23 y en el 24. Habiendo dicho lo cual, ¿cuál es el catalizador? El mejor catalizador que podríamos soñar es el de una bajada de tipos en Estados Unidos. Sin lugar a dudas tendría un efecto muy potente sobre el mercado. Ahora mismo no está en las cartas. De hecho, el mercado casi se está preparando para que haya un repunte, como estábamos diciendo antes. Pero realmente una bajada sería el mayor impulso que podría tener el mercado. La probabilidad para mí no es superior al 50%. Pero sin lugar a dudas ese sería el mayor revulsivo. El mayor revulsivo del lado europeo serían bueno, noticias positivas, no ya desde el punto de vista de la inflación, sino desde el punto de vista del crecimiento de la economía alemana. Digamos, noticias positivas del lado político también en Francia ayudarían. En general en Europa creo que, digamos, como decía antes, desde el punto de vista de las bajadas de tipos, yo creo que deberíamos esperar crecimientos en resultados por debajo de los resultados del 2024, pero positivos, y esto en general creo que serían buenas noticias para lo que serían ser los resultados de renta variable y de renta fija en Europa. Un dato muy importante, también, digamos, por todo al final, ya sabéis que el mercado de bonos anticipa siempre lo de la renta variable, etc. El mundo del high yield, sabes que está en mi corazoncito, el mundo del high yield tiene unas tasas de fallidos en Europa a los últimos 12 meses del 1%. Esto es ridículamente bajo. O sea, en este escenario tan deprimente desde el punto de vista de lo que son las economías europeas y Alemania y las grandes compañías que realmente son del norte de Europa, bueno, pues realmente no estamos viendo un estrés corporativo en fundamentales que se esté generando o que se esté manifestando desde luego en fallidos o problemas de refinanciación. Muy al contrario, el 2024 y sobre todo hacia final de año hemos visto unos volúmenes de refinanciación de la deuda y un apetito por los bonos, no solo investment grade, sino también high yield, tremendos, tremendos. De hecho, yo creo que ha sido el segundo año récord de la historia de emisiones. Hay que ponerlo en perspectiva. Todo el mundo a principios del 24 decía, ¿cómo van las compañías a refinanciarse? Bueno, pues lo han hecho y con medalla. Entonces, es importante también, digamos, el pensar que aunque Europa pues siga siendo el cojo, digamos, de los mercados en cuanto a velocidad de crucero, desde el punto de vista de downside tampoco es muy alto. Hay poco downside. Europa es un tren, digamos, muy pesado, de baja velocidad, pero esa velocidad es positiva, tenemos bajadas de tipos y realmente las compañías ahora mismo están menos endeudadas de lo que estaban antes de la pandemia. Y con unas perspectivas, bueno, pues no es para tirar cohetes, pero como digo, el downside no es bajo. Entonces, desde el punto de vista de la renta fija, esto es muy positivo. No quieres que haya unos crecimientos muy altos porque los directores financieros, digamos, se vuelven demasiado optimistas y se sobreendeudan, y etcétera. Un crecimiento bajo pero positivo con bajadas de tipos es el escenario que cualquier gestor de renta fija firmaría ya, que es lo que tenemos. Pues muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer una vez más tenerles aquí. Gonzalo Lardiés de Adbank, Manuel Mendivil de Arcano Capital, ha sido un verdadero placer, gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio, feliz todo 2025. Gracias.